Hola, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo en línea con las capacitaciones que hacemos por medio de videos, y siendo que en el mes de enero vimos lo que tiene que ver con seguridad en carga y descarga, como bien les explicaba yo en ese video, vamos a ir profundizando cada tema de lo que es la carga y descarga, ¿no? Si bien hay todo un proceso de carga y todo un proceso de descarga, hay distintos riesgos que intervienen en ese proceso, que es lo que nosotros tenemos que conocer en profundidad para poder reconocer cuando estamos operando dentro de una planta o en un cliente o donde sea, este, para poder reconocer los riesgos a los cuales nos enfrentamos y poder llegar a mitigarlos o por lo menos realizar una acción a tiempo para, obviamente, todo esté siempre enfocado en evitar el accidente, ¿no? Es por eso que hoy, en esta oportunidad, vamos a ver lo que son clases de fuego y extinción de incendios, para que podamos reconocer los distintos tipos de fuego, y bueno, y después también el triángulo del fuego y cómo hacer para que nunca esos tres elementos se cierren, con lo cual lo que derivaría en el caso de que ocurra esto de la presencia de los tres elementos, siempre la consecuencia es un incendio. Y justamente la presentación tiene que ver con evitar en todo momento un incendio o, en el peor de los casos, una explosión dentro de una planta. Para eso vamos a ver los conceptos de qué es lo que deberíamos evitar, ¿no? Para eso primero tendríamos que entender qué es un incendio, o sea, qué le llamamos incendio, ¿no? Yo, por ejemplo, en la presentación, cuando hicimos la reunión con los choferes, hablamos de qué es un incendio. Entonces, lo que yo preguntaba es si en realidad cuando yo estoy prendiendo la parrilla, por ejemplo, un domingo para hacer asado, si yo eso lo puedo llegar a llamar incendio, ¿no? En realidad, si bien es un fuego y la consecuencia de la acción de poner el carbón, el papel y encender, se cierra el triángulo del fuego y se produce lo que es un fuego, no entra dentro de lo que es la categorización de lo que es un incendio, ¿no? Porque como bien vemos acá, un incendio es la ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse, con la capacidad de dañar estructuras y o a seres vivos, ¿no? Por ejemplo, el carbón sí está destinado para quemarse, sí está destinado para que genere un fuego y ese fuego cocine la carne, que después eso termina en lo que es el asado, ¿no? Pero es algo que está destinado a quemarse. Si de repente yo prendo una hornalla, ¿es un incendio? Tampoco es un incendio, porque en realidad el gas, que es el combustible, el oxígeno, que es lo que está en el aire, y el magiclic, que es cuando yo cierro el triángulo del fuego, en realidad todo ese combustible que se quema es un fuego controlado, no descontrolado, y en realidad es para calentar una pava, para calentar la comida, para cocinar. Entonces son fuegos controlados, ¿no? Ahora, si de repente eso que yo estoy cocinando hace que, no sé, por viento, por lo que sea, no sé, vuela una cortina, pasa por arriba de la hornalla y se prende fuego la cortina, ahí sí es un incendio. ¿Por qué? Porque la cortina es un fuego de clase A, ahora después vamos a ver cuáles son las clases, que no está destinado a quemarse, está destinado a tapar una ventana, a que no se vea de un lado para el otro. Tiene otro objetivo, el hecho de que la tela se transforme en cortina, y obviamente eso no está destinado a quemarse. Así que un incendio es todo lo que no está destinado a quemarse y por acción de un descuido o lo que sea, puede llegar a formar un fuego y eso se denomina incendio. Esto es el concepto básico, que es lo que tenemos que tener claro, ¿no? El fuego se define como una marea de calor y la luz que produce por la combustión, que nace a partir de la reacción química de oxidación de componentes. Estos componentes es justamente lo que le hablaba recién del triángulo del fuego, que es lo que vamos a empezar a ingresar ahora, ¿no? Está compuesto por oxígeno, que está en el aire, que es un compuesto del aire, eso siempre estamos en presencia de oxígeno, un combustible, que puede ser A, B, C, ¿no? Hay distintas clases de combustibles, y una fuente de ignición, ¿no? Produce la generación de llamas, emanación de vapor de agua y dióxido de carbono, y podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado proceso de combustión. Es lo que vemos de esa oxidación que se da entre estos elementos, ¿no? Siempre oxidación parte de lo que es el oxígeno. Así que
El fuego es lo que vemos, la resultante de este proceso de oxidación que se da entre estos tres componentes, ¿no? Para eso se representa normalmente como un triángulo, y si el triángulo del fuego nos indica que los elementos que son necesarios para que se realice la reacción de combustión, actualmente se ha descubierto que para que se mantenga la combustión es necesario un cuarto elemento, que es la reacción en cadena, ¿no? Entonces, ahí es lo que analizamos. El triángulo en realidad es oxígeno, combustible y una fuente de calor. Eso es lo que cerraría el triángulo. Pero si nosotros a eso tenemos el suficiente oxígeno, tenemos siempre, pero tenemos el suficiente combustible, se va a generar un cuarto elemento que se denomina reacción en cadena, que eso forma otra cara de ese triángulo, que pasaría de ser triángulo a tetraedro del fuego, y esto tiene que ver porque se da otro elemento que es la reacción en cadena, que son esos tres elementos constantemente reaccionando, y eso hace que ese fuego se vaya manteniendo en el tiempo, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta también con esto que nosotros, por ejemplo, si partimos de un encendedor, ¿no? El encendedor tiene gas adentro, tenemos oxígeno en todo el entorno, y cuando nosotros accionamos el encendedor se produce una chispa. Entonces ahí, en el encendedor mismo, se cierra lo que es el triángulo del fuego. La válvula libera gas, la chispa genera el calor que se necesita, y el oxígeno que hay en el ambiente es lo que hace que prenda el encendedor. Si yo de repente ese encendedor lo prendo, ¿no? Y prendo este papel, el encendedor es la fuente de ignición de este combustible, el oxígeno siempre está presente, entonces yo prendo con el encendedor esto. Si yo me asusto y esto lo revoleo y lo tiro en un lugar donde hay carpetas, hay tela, esto va a ser la fuente de ignición de ese combustible que está, es más papel que está en las carpetas, y el oxígeno siempre está presente. Entonces, esto va a ser la fuente de ignición de ese triángulo del fuego. La carpeta que se prende fuego es la fuente de ignición de la carpeta que está al lado, y eso se denomina propagación, ¿no? La propagación es justamente esta reacción en cadena. El encendedor prende el papel prende la carpeta las carpetas que están al lado, las carpetas prenden el techo si es que es de algún material combustible, el techo prende fuego a las cortinas, y eso es un incendio descontrolado. Eso tiene que ver con no controlar la propagación. Si yo de repente el encendedor, digo, siempre tiene que ver con ir cerrando este triángulo del fuego y cortar lo que es el tetraedro del fuego, ¿no? Si yo de repente el papel, cuando se prende fuego, me asusto y lo tiro al medio del suelo y no tengo ningún elemento combustible, el papel se va a prender fuego, se va a consumir todo el papel hasta que va a quedar hecho cenizas, y después va a llegar un momento que se va a apagar porque se quedó sin combustible. Si yo de repente cuando prendo el papel lo tiro y veo que se prende la carpeta, y yo en lugar de esperar que la carpeta prenda fuego, las carpetas que están alrededor, saco esa carpeta y la tiro al medio del patio, se va a prender fuego la carpeta, como tiene más hojas va a estar un tiempo más prolongado, se va a dar esa reacción en cadena, un tiempo más prolongado va a estar prendiéndose fuego, pero va a llegar un momento que cuando se consuma todo el combustible se va a apagar. El problema está cuando tenemos demasiado combustible alrededor y esa reacción en cadena no se termina nunca, ¿no? Entonces, normalmente hay videos, después en esto nosotros le vamos a compartir un video de un auto que se prende fuego en una estación de servicio, y en lugar de empujar el auto y sacarlo al medio de la calle para que lamentablemente el auto se prendió fuego, y sí, hay que tratar de extinguir el auto, pero no dentro de la estación de servicio, que se pueden cerrar otros triángulos del fuego. Entonces lo que se tenía que hacer es aislar el auto, sí trabajamos sobre apagar el auto, pero ese auto no es la fuente de ignición de todo lo que está dentro de la estación de servicio. Entonces, eso tiene que ver con tener un dominio sobre estos conceptos, ¿no? Yo sé que quizás el cablecito o el teléfono celular fue la fuente de calor que prendió fuego el tanque de nafta, ese fuego del tanque de nafta hace que se prenda la pintura, y así se va propagando, cerrando distintos triángulos del fuego con todo el combustible que está alrededor. Pero si yo de repente el auto lo aíslo, el auto se prende fuego, se va a prender fuego hasta que lo apaguemos, o se puede llegar a, no sé, a dar la explosión, pero el auto solamente es el problema. No pasamos el problema a la estación de servicio. Y lo mismo puede llegar a pasar dentro de una planta, ¿no? Son
cosas que uno, por medio de la capacitación, tiene que saber reconocer para poder actuar y a tiempo, y justamente evitar lo que es la propagación, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esto es un fuego controlado. Lo que se ve en la imagen es un caño que lleva gas por medio de una garrafa, y ahí tenemos lo que es la reacción en cadena. Tenemos una batea, por eso digo que es un fuego controlado. Ahí tenemos una persona que está inyectando combustible. En el circulito rojo se ve un cable, que ahí hay un magic click, ¿no? A distancia, es un comando a distancia para generar un tipo de chispa, y eso es un fuego controlado. O sea, el fuego de ahí no se va. Por más que yo le tire gas y le tire gas, siempre al estar en el medio del patio o de ese recinto que se ve, eso va a estar siempre controlado. No hay nada que se prenda fuego alrededor. Y si yo cierro el grifo del gas, se apaga automáticamente. No genero ningún problema. Ahora, si ese fuego está en el medio de una biblioteca y se va a prender fuego todo alrededor, y después ya es mucho más difícil extinguirlo, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos, en el caso de que haya algún principio de incendio, tratar de aislar lo más posible, sacar todo el combustible que tenga alrededor. Lamentablemente lo que se prendió fuego ya se prendió fuego, y una vez que nosotros aislamos, sí trabajamos sobre eso que se prendió fuego, ¿no? Porque una vez quiere apagar eso y eso se prende todo alrededor, y ahí es cuando ese principio de incendio se consolida lo que es el incendio, y después ya se descontrola y es muy difícil extinguirlo, por lo menos por medio de un matafuego. Entonces hay que llamar a los bomberos. Todo ese tiempo que se pierde en el que se llega, por más que uno sea lo más rápido y el plan de evacuación funcione a la perfección, siempre hay un tiempo que el bombero trata de llegar, y todo ese tiempo es propagación, con lo cual cuando llega el bombero se encuentra con un escenario mucho peor que cuando realmente se lo llamó, ¿no? Entonces siempre tenemos que pensar en eso, en el concepto de lo que es el triángulo del fuego. Si nosotros tenemos la capacidad de aislar el fuego, va a ser un principio de incendio o un incendio solamente de lo que originalmente se encendió. Pero eso no va a ser, si nosotros podemos controlarlo, no va a ser que todo alrededor se prenda fuego, ¿no? Para eso tenemos que empezar también a reconocer cuáles son los tipos de fuego y cuáles son los materiales que se pueden llegar a encender. Tenemos distintas clases de fuego, ¿no? Tenemos los clase A, que son materiales sólidos, son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios, ¿no? Materiales fibrosos cuya combustión representa la formación de brasas como madera, papel, derivado de celulosa, telas, fibras, hule, gomas, plásticos. Son todos combustibles sólidos, ordinarios, que tienen la capacidad de prenderse fuego, ¿no? Después, perdón, tenemos los tipo B, que son líquidos combustibles inflamables, o grasa, que son los fuegos que surgen de materiales combustibles derivados de los hidrocarburos, lo que muchas veces también transportamos nosotros, líquidos y gases inflamables como son aceites, grasa, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, propano, hidrógeno, entre otros. Estos son combustibles que también tienen el poder calórico de generar un incendio, como los clase A, pero son otro tipo de combustibles. Son inflamables y normalmente también son líquidos, no son sólidos, ¿no? El tercer grupo que tenemos, que son los tipos C, son materiales eléctricos, ¿no? Que son fuegos que surgen de equipos eléctricos, perdón, energizados, como son interruptores, cajas de fusibles, aparatos, electrodomésticos, entre otros, ¿no? Después tenemos también como cuarta clase los metales combustibles. Aunque a usted le parezca mentira, el acero es un combustible, y eso lo demuestra muchas veces cuando éramos chicos. Por ejemplo, en mi caso, cuando agarrabas la virulana, la prendías fuego y hacías como y hacías todo un circo con las chispas, ¿no? Eso, bueno, es un metal que se puede llegar a prender fuego, ¿no? Y esos son clase D, ¿no? Y después tenemos las grasas y vegetales combustibles, que son los tipos de incendios que se declaran de materiales combustibles tales como magnesio, circonio, sodio, potasio, ¿no? Y aceites vegetales que pueden llegar a generar un incendio. Por ejemplo, muchas veces los domingos cuando estamos cocinando un asado, vemos que abajo en la brasa se empieza a prender fuego. Y eso justamente no es lo mismo que un combustible tipo B. O sea, en realidad este tipo de fuego es tipo K, eh,
y tiene su manera de extinguir. Normalmente nosotros tenemos un poco de ceniza y se apaga, pero sepamos que esas grasas que se prenden fuego es un fuego tipo K, ¿no? Después vamos a ver en los videos que le voy a pasar, que van a ir adjuntos también a este video, que se ven unos chicos pobres, chicos pobres sin experiencia, ¿no? Se ven unos chicos muy jóvenes cocinando esos fast food, ¿no? Que hacen de comidas rápidas, y se ve que el aceite se empieza a prender fuego, ¿no? El aceite que justamente es un fuego tipo K. Se ve que se empieza a prender fuego y los chicos medio como que lo miran, no saben qué hacer, uno como que va, viene. Entonces uno tiene la idea de decir, bueno, es un fuego, agarra un bol con agua y se lo tira y explota todo y se genera un fuego muchísimo peor que el fuego inicial, ¿no? En realidad lo que hace es empeorar la situación. Entonces, cuando digo sin experiencia los chicos, tienen que ver esas cosas, esos tipos de actitudes o ese tipo de decisiones se toman cuando uno no conoce con qué tipo de fuego está lidiando. Y justamente la clasificación de los fuegos tiene que ver porque no todo se extingue con el mismo proceso, ¿no? El proceso de extinción nunca es igual con uno que con el otro. Por ejemplo, si un fuego tipo A se prende fuego, yo le tiro agua y lo apago. Ahora, si a un fuego tipo, perdón, discúlpeme, si a un fuego tipo A se prende, o sea, se genera un incendio, yo voy con agua, de hecho el bombero llega con agua y apaga el incendio. Ahora, si ese fuego es tipo K, yo genero un descontrol en el incendio. ¿Me explico? Porque justamente la grasa hierve a una temperatura mucho mayor que el agua. Entonces, cuando el agua entra en contacto con eso, se evapora y genera más oxígeno. Entonces, eso hace que se prenda fuego todo y se descontrole. Entonces, no conocer esto hace que tomemos malas decisiones. Quizás estos chicos en el video que van a ver, si sacaban el delantal y de repente lo tiraban arriba de la freidora, cortan el oxígeno, abren el triángulo del fuego y se extingue automáticamente. Sin embargo, el desconocimiento los hace tomar una mala decisión, a tirar agua en aceite caliente, y eso genera una explosión en lugar de un incendio, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos matafuegos tipo ABC, ¿no? Normalmente todos los matafuegos casi que vemos son matafuegos ABC. ¿Por qué? Porque sirven para extinguir fuegos tipo A, fuegos tipo B y fuegos tipo C, no para tipo D y tipo K. Entonces, son las cosas que tenemos que reconocer nosotros, clasificar qué tipo de incendio es y ver qué acción tomamos. El bombero cuando llega y está el incendio declarado, te dice, ¿qué hay adentro? Porque lo que te pregunta es con qué tipo de material va a extinguir el incendio. Si dice, no, hay papeles, hay madera, pintura, entonces entra con la manguera y apaga. Ahora si le decís, no, mira, hay un tanque de aceite adentro que se está prendiendo fuego y seguramente el agua no la van a usar. Entonces, por eso es necesario reconocer qué tipos, qué clases de fuego hay para saber cómo nosotros lo vamos a poder extinguir, ¿no? Acá nosotros tenemos, este, por ejemplo, una tabla donde dice el tipo A, si es con agua se puede, si es con anhídrido carbónico no, si es con polvo BC, si es con polvo seco no, los tipos B, si es con agua y dice que no, si es con polvo seco tampoco, pero sí de repente con polvo ABC, pero sí con hexafluoruro, que es bueno, es otro tipo de porra de extinción, los tipo D solamente con polvo seco, los tipo K van a ver que solamente se pueden hacer con un tipo de espuma, ¿no? Que sirve para extinguir ese tipo de fuego. Entonces no es para cada fuego le tiramos agua y listo, sino que hay que tener previo conocimiento y saber, normalmente en lo que hacemos nosotros con el matafuego ABC, cubrimos un gran espectro de lo que es el poder de extinción, ¿no? De lo que podemos llegar a extinguir. Pero sepamos que en el caso de aceite, ahí estamos, aceite vegetal, no mineral, porque el mineral ya es más para el lado de los hidrocarburos, que con el tipo B estaríamos bien, pero lo que es aceite vegetal, en el caso de que vayamos
a un cliente que de repente trabaje con aceite vegetal, sepamos que el matafuego ABC no sería una buena idea para salir corriendo a querer extinguirlo, ¿no? Normalmente este tipo de plantas tiene personal, tiene brigadistas capacitados para que sepan intervenir y ustedes obviamente se tienen que poner a disposición. Y en el caso de un incendio o un tipo de evento de estas características, lo primero que van a hacer es pedirles que saquen la unidad, porque la unidad también es un combustible que se puede llegar a generar propagación, ¿no? Así que sepamos que reconocer cada clase de fuego tiene que ver con saber con qué elementos vamos a extinguir ese fuego, ¿no? Entonces, por eso es necesario saber con qué extinguir. Por ejemplo, recién hablábamos de los fuegos tipo C, ¿no? Si bien con el ABC se puede extinguir, el fuego tipo C, y digo fuego entre comillas, eh, porque muchas veces puede ser un fuego porque hay un recalentamiento y en realidad les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una computadora que se prende fuego, ¿no? La computadora, lo que hacen los componentes de la computadora, generan la temperatura. Pero normalmente lo que se prende fuego son los materiales tipo A, que es el plástico de la computadora, los componentes que tiene la computadora. Se prenden fuego, pero estamos hablando de un fuego tipo A, ¿no? Son materiales ordinarios, sólidos, que se prenden fuego por la temperatura que genera la computadora, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo en las imágenes son dos cosas totalmente distintas y esto para que lo sepan reconocer. Lo que estamos viendo a la derecha es la misma imagen que veíamos antes, es una batea con gas, con una fuente de ignición y oxígeno. Triángulo del fuego, combustible, oxígeno, fuente de ignición. Se cierra el proceso de combustión y en eso es un tipo de fuego que se apaga con agua, con un polvo ABC, ¿no? Con un matafuego ABC, perdón. Después sepamos que también hay matafuegos tipo A, hay matafuegos tipo B, hay matafuegos tipo C, tipo D, tipo K. Pero más que nada el ABC tiene eh, abarca varias clases para poder extinguir, pero siempre estamos hablando de combustión. Eso es una cosa. La combustión se da cuando, por ejemplo, en el caso del tipo C, un equipo eléctrico, como les decía recién, se prende fuego, pero se prende fuego en realidad los componentes tipo clase A que tiene la computadora y se prende fuego la computadora, ¿no? Lo que estamos viendo a la izquierda, que se ve un maniquí y se ve una bola de fuego, no es proceso de combustión, ¿no? Es proceso de un arco eléctrico, que es algo totalmente distinto. Acá no hay oxígeno, acá no hay combustible, acá no hay fuente de ignición. Acá aplica otra cosa que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es resistencia, voltaje e intensidad, y en realidad cuando hay una pérdida de resistencia, la corriente o la intensidad se vuelve infinita y esa corriente infinita genera un arco eléctrico, y el arco eléctrico es algo muchísimo más dañino porque, por ejemplo, un fuego puede llegar a alcanzar 3500 grados en el caso de una combustión casi perfecta. Sin embargo, el arco eléctrico puede iniciar la temperatura en 10.000 grados, o sea, casi 3 veces más por lo que es la pérdida de aislación. ¿Por qué les digo esto? Quizá no tiene mucho que ver con lo que hagan ustedes, pero en el caso de que haya un arco eléctrico, jamás se le tiene que llegar a tirar agua, ¿no? Porque saber reconocer un proceso de combustión y un arco eléctrico determina si le puedo tirar agua o si no le puedo tirar agua. Si queda prohibido terminantemente tirar agua o como un fuego tipo ABC se puede llegar a extinguir con agua, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces sepa que todo lo que viene de un tablero eléctrico no es un proceso que sin conocimiento se puede llegar a ir a tratar de extinguir, ¿no? Siempre, como mínimo, tiene que haber polvo seco, pero lo primero que tiene que hacer es sacar la energía del sector. En el caso de tableros eléctricos, ¿no? En el caso de componentes, como por ejemplo es una computadora, un televisor, con el matafuego ABC estaríamos bien y siempre obviamente desconectar el artefacto antes de iniciar los procesos de extinción, ¿no? Este, como les comentaba recién, acá tenemos las dos diferencias, el tetráedro del fuego, que tiene que ver con nuestros cuatro elementos, combustible, oxígeno, calor,
y la reacción en cadena, y la ley de Ohm tiene que ver con otra cosa totalmente distinta. Por eso más que nada les nombraba, porque esto tiene que ver con electricidad, y obviamente la electricidad y el agua no son, no es esa combinación nunca buena, ¿no? Como veíamos acá, se ve la temperatura de ignición, puede iniciarse a los 200 grados, se ve bien a la izquierda, que se ve la temperatura de ignición son 200 grados, ¿no? Por eso yo siempre les digo que cuando uno ingresa a una planta y entra con el camión sin que el camión se enfríe, el múltiple de escape puede sobrepasar esos 200 grados, las campanas de freno pueden sobrepasar esos 200 grados, entonces es una temperatura más que adecuada para que en el caso de que haya alguna pérdida de algún gas residual o algo, o algún vapor combustible de la planta, se pueda llegar con esa temperatura, con el múltiple de escape, usted no sirve absolutamente nada más que estacionar el camión, pero al pasar esa nube de combustible por el múltiple de escape, se puede llegar a generar lo que es la ignición, ¿no? Después tenemos cuando se ve el fuego rojo, es porque alcanzó los 500 grados, cuando se ve con un rojo intenso, brillante, alcanzó los 1000 grados. El fuego naranja, por ejemplo, ya alcanzó los 1100 grados, el fuego azul alcanzó los 1200 grados, el fuego blanco, que normalmente es un fuego de laboratorio, ¿no? Es algo, una combustión casi perfecta, que es muy difícil ver en una hornalla, alcanza los 1500 grados, sin embargo el arco eléctrico inicia la temperatura en 3500, ¿no? Y puede alcanzar los 10.000 grados en un cuarto de segundo, en un periodo extremadamente breve, puede alcanzar un nivel de temperatura extremadamente alto. Es por eso que siempre lo que hay que tratar de hacer en un arco eléctrico, en un tablero eléctrico, es primero sacar la energía de todo el sector, ¿no? Para hacer cualquier tipo de maniobra. Después, una vez que está eso, se prende fuego todo alrededor. Entonces, una vez que sacamos la energía, que cortamos el arco eléctrico, pero se prendió todo fuego alrededor, nos encontramos con que el incendio real de eso es un incendio tipo ABC, ¿no? Se prendió fuego la madera, la pintura, este, o algo que haya alrededor, un papel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la energía y después sí tratar, en base a lo que se haya incendiado, tratarlo como un fuego tipo ABC en el caso de que haya ese tipo de elementos alrededor, ¿no? Este, como veíamos recién, cuando nosotros ingresamos una planta, más allá de lo que es la temperatura, también el roce del aire con el vehículo puede llegar a generar lo que es la estática. Eso sobrecarga el camión de estática y cuando nosotros llegamos y queremos abrir una tapa, se puede llegar a generar un arquito eléctrico, que es como la acción, como un arquito de un Magic-Click, que eso alcanza y sobra para generar algún tipo de chispa, ¿no? Que genera un incendio. Por eso que siempre, para evitar el incendio, lo que tenemos que hacer es, con la pincita cocodrilo que tenemos en la planta de la puesta a tierra, colocarlo al camión para que toda esa estática vaya a tierra y ya no tengamos ningún riesgo de generar algún tipo de chispa, perdón, que pueda llegar a encender algún gas o algún vapor, ¿no? ¿Por qué es necesario esto? Porque en el caso de presencia de incendio, nosotros en la unidad, en todo camión, tenemos, estamos rodeados de combustibles tipo A. Y para eso, si nosotros vemos la cabina, ¿qué tenemos? Tenemos pintura, combustible tipo A. Tenemos goma espuma, la cama, el asiento, un combustible tipo A. Tenemos la tela en los asientos, en las cortinas, en la cama, las sábanas que tenemos muchas veces también arriba del camión, la ropa nuestra, que es un combustible tipo A. El plástico en el tablero, palanca de cambio, todo lo que recubre los cables eléctricos, las cubiertas, todo el carenado del camión es plástico, en el chasis también hay materiales que son plásticos, las mangueras de goma, hay un montón de elementos que son combustibles, la madera, por ejemplo, en la cama hay madera, en los asientos hay madera, no se me viene a la cabeza algo más, pero normalmente ahí también hay madera, el caucho, en las cubiertas, bueno, como le decía recién bien, las mangueras de agua también están recubiertas con caucho, tela con caucho, ¿no? El combustible, los tanques están llenos o vacíos, pero tienen gasoil, ¿no? Y bueno, todos los hidrocarburos que estén en el caso del motor que tenga algún tipo de manchas de aceite, bueno, todo eso hidrocarburo también tiene la capacidad de prender
fuego, la, o sea, todo esto es propagación. Son combustibles que están todos alrededor. En el caso de que algo se prenda fuego, todo alrededor se puede llegar a prender fuego. Les pido disculpas que ahí me quedó justamente, esto es una diapositiva de otra capacitación. El transporte de petróleo crudo no tiene que ver con lo que transportan ustedes. Sepan, les pido disculpas por justamente la leyenda abajo, pero no tiene que ver con este tipo de transporte, ¿no? Todo esto son combustibles que en el caso de que nosotros generemos una fuente de ignición, puede ser por un cigarrillo, puede ser que no es una buena costumbre utilizar calentadores para el mate, ¿no? Los calentadores dentro de la cabina, eso también puede llegar a generar algún tipo de ignición. Y después dentro de la planta, como bien le decía, la temperatura del múltiple escape y las campanas de freno alcanza y sobra para generar algún tipo de fuente de ignición, ¿no? Bueno, como bien les decía, la estática, los cigarrillos, cortocircuitos, alta temperatura, utilización de fuego, generación de chispas, uso de teléfono celular, todas esas son posibles fuentes de ignición que pueden llegar a generar algún incendio cuando estamos operando en la carga y en la descarga, ¿no? La generación de chispas tiene que ver con que siempre las calzas tienen que ser o de goma o de madera. No tienen que ser de metal, hay muchas calzas de metal. Con el caso del camión se mueva, la motriz, que es donde se debe instalar las calzas, al querer mover el camión y al generar presión sobre la calza, si la calza empieza a zapatear, puede llegar a generar chispas. En el caso de la madera no, en el caso de la goma no. Es por eso que esos son los materiales adecuados para calzar la unidad. Y siempre en operación de carga y descarga, el camión tiene que estar calzado, ¿no? Por cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a presentarse, el camión siempre tiene que estar calzado, ¿no? Después, en lo que es la utilización de los extintores, lo que tenemos que tener en cuenta es que casi todos los extintores tienen el mismo principio, ¿no? Y es casi idéntico a lo que es un sifón de, por ejemplo, soda, ¿no? Nosotros en la soda tenemos presión dentro del sifón, tenemos una pesca, un cañito que es una pesca, donde pasaría el líquido, y toda esa presión, cuando yo abro la válvula, que acciono la válvula por medio del gatillo que tiene el sifón, eso hace que la válvula se abra y la misma presión hace que por el cañito que llega hasta abajo vaya el líquido y salga por la boquita del sifón, que es por donde sale el líquido. El matafuego, dentro de todo, tiene el mismo principio. Las diferencias que tiene es que nosotros el pico de la soda es rígido, el pico del matafuego es una manguera. Si nosotros de repente accionamos sin tener previamente sujetada esa manguera, la manguera empieza a ir para todos lados por la presión, nos puede entrar polvo en los ojos y les puedo asegurar que es totalmente dañino para la vista. Y en el caso de emergencia, si usted de repente se daña la vista y no ven dónde está el fuego, es un problemón, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar hiper seguros de que tienen agarrado bien la manguera del matafuego con la mano previo, antes de accionar el matafuego, ¿no? Después el matafuego es el mismo principio, es un cilindro cerrado con un caño, que es una pesca, está el polvo químico dentro del matafuego y después se carga con presión para que esa presión pueda llegar a sacar los 10 kilos de polvo que hay dentro del matafuego, en el caso de que el matafuego sea de 10 kilos. Hay matafuegos de 5 kilos, hay matafuegos de 1 kilo, ¿no? Y esa es la cantidad de polvo que internamente tiene el matafuego. Después tenemos una cantidad de presión, que esa presión se puede llegar a ver por el relojito. Siempre la hojita tiene que estar en el medio para saber que tiene la presión adecuada para sacar todo el polvo. Ustedes van a ver en un video que le vamos a pasar, lo que van a ver es una estación de servicio que se prende fuego un surtidor, un auto arranca un surtidor, en los videos que van a estar adjuntos acá a esta presentación, y el estacionero activa el matafuego antes de llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa eso? Cuando nosotros activamos un matafuego tenemos 30 segundos de polvo, ¿no? Si yo de repente acciono el matafuego y tardo 10 segundos en llegar a la zona donde está el fuego, en lugar de, o sea, capaz que tiro 2 o 3 kilos a la nada misma, y cuando llego al lugar a querer extinguirlo, me encuentro con que tengo 7 kilos y tengo 20 segundos de polvo
en lugar de 30 segundos de polvo. Eso lo que más es perder tiempo. Es quizás utilizar lo que queda del matafuego, no llegar a extinguirse, tener que salir corriendo a buscar otro matafuego, ir corriendo, sacarle bueno, preparar todo para poder volcar de vuelta el fuego, perdón, el polvo en el fuego, y todo eso, como bien les decía, es propagación. Entonces tenemos que ser lo más efectivos posible cuando hay una situación así con el matafuego, y con esto lo que les quiero decir es, llegar con el matafuego es con el gancho de seguridad colocado, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros tenemos el cilindro, tenemos el cañito que se ve ahí, el caño blanco, tenemos la manguera, después tenemos la horquilla, ¿no? Tenemos la palanca de disparo y después la palanca de transporte. La palanca de transporte de este pico de pato que se ve ahí, la de abajo es la manija de transporte. Uno transporta desde ahí, ¿no? Uno puede agarrar las dos si está la horquilla, si está el seguro colocado, ¿no? Entonces lo que hacemos es, siempre tiene que estar el seguro colocado, ¿para qué? Para que el matafuego no se accione, ¿no? Entonces nosotros salimos corriendo con el matafuego, llegamos, nos acercamos lo más que podemos, sin correr riesgo, al lugar del incendio, apoyamos el matafuego en el suelo, desanclamos la manguera, la agarramos con la mano y después recién ahí, una vez que el matafuego está en el piso, que la manguera está en la mano, sacamos la horquillita, o sea, lo que hacemos es girarla, cortamos el precinto de seguridad, retiramos la horquilla y ahí es donde dejan de estar ancladas la manija de transporte a la palanca de disparo. La palanca de disparo, la de arriba. Cuando yo saco el seguro, junto las dos manijas y eso hace que la palanca de arriba baje, acciona la válvula y la válvula lo que hace es permitir que esa presión empiece a sacar el polvo químico, que es lo que va a hacer si lo dirijo al núcleo del fuego, que se empiece a extinguir, ¿no? Y siempre voy a tener los 10 kilos y los 30 segundos de polvo al lado del fuego. Entonces eso va a hacer que la extinción sea más efectiva, ¿no? Obviamente si se dio la propagación, quizá con un matafuego no alcanza. Entonces la idea es que ustedes busquen a alguien que también puede ir con otro matafuego y ya tenga disponible alrededor 2 o 3 matafuegos para que si usan uno, si usan 2 a la vez, si usan 3 a la vez, es más efectivo que estar tirando el polvo a los matafuegos de a uno, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. El matafuego tiene siempre el mismo principio, pero sepan que siempre lo que tiene que estar colocado es el precinto de seguridad eh, sosteniendo la horquilla para que ésta no se salga. Si ustedes de repente, muchas veces pasa, que ustedes utilizan el matafuego y en el primer disparo se apaga el fuego, ustedes tienen ahí dos cosas, ¿no? Primero, el matafuego sí o sí tiene que ir a recarga, porque la válvula está lubricada con un aceite que cuando el polvo pasa por la válvula, seca ese aceite y después cuando la válvula ustedes la vuelven a querer cerrar, nunca se termina cerrando porque justamente el polvo está adherido a este aceite. ¿Qué es lo que pasa con esto? Decís, bueno, es un poquito nada más y sigue cargado. Bueno, al otro día el matafuego va a estar cargado porque va a perder presión por la válvula. O sea, todo matafuego, por más que se haya usado un chorrito de polvo, tiene que ir sí o sí a el especialista en matafuegos, a la empresa que se dedica a recargar los matafuegos, a que desarme todo el matafuego, polga el polvo que se utilizó, limpie todos los componentes, lo vuelva a cerrar y le dé presión, ¿no? Eso va a hacer que cuando lo necesitemos no nos vamos a encontrar con el matafuego descargado, sino que nos vamos a encontrar con el matafuego vigente. Y por otro lado, cuando se extingue un incendio, esto se llama, los bomberos normalmente lo denominan guardia de ceniza, que es que cuando uno se extingue el incendio, quizás uno no ve el fuego, pero el calor en el sector puede llegar a generar una autoignición. Muchas veces cuando se apaga el incendio ven que el bombero está un rato, no con el chorro de agua, sino con una lluvia, y está enfriando. ¿Qué es lo que está haciendo? Hacer que todo lo que se prendió fuego baje la temperatura, porque si llega a los 200 grados se produce la autoignición. Entonces lo que hacen los bomberos, después de que apagaron, después de que extinguieron el incendio, están con la manguera rociando agua para enfriar todo el sector y una vez que está frío, ya está, se van tranquilos.
En el caso de que ustedes tiren el matafuego y lo apaguen, más allá de que el matafuego tiene que ir a recarga, ustedes tienen que quedarse ahí un rato para ver que no se vuelva a encender todo nuevamente. Así que esas son las consideraciones que normalmente tenemos que tener con el matafuego, ¿no? Los primeros pasos para el uso de extintor son: recuerde siempre que los extintores deben encontrarse en el lugar asignado para este y libre de acceso. Siempre el extintor tiene que estar a mano, ¿no? Normalmente en un establecimiento los extintores tienen un lugar designado, tienen una baliza y siempre que tienen que estar colgados y con presión, ¿no? Controlar semanalmente el indicador de carga se encuentre con la presión adecuada, siempre que esté en el rango verde. Retire el extintor de su soporte con cuidado de no golpearlo. Obviamente, la idea con esto es que no saquen el precinto y puedan llegar a retirar el seguro. Trasladarlo hasta el lugar donde se encuentra el foco del incendio, colocándose a una distancia mínima de 1 metro a favor del viento, en lugares abiertos o cerca de la vía de escape en lugares cerrados. Siempre ustedes tienen que la vía de escape tenerlas a su espalda, ¿no? Para que la propagación, en el caso de que no lo puedan controlar, no lo dejen cerrado en un lugar donde ustedes no puedan llegar a salir, ¿no? Una vez en el lugar y a distancia, colocar el extintor en el suelo, retirar la palanca de accionamiento, sostenga firmemente la boca de la manguera de extinción, dirija la misma hacia la base del fuego y oprima la palanca de accionamiento. Siempre después de tener la boca de la manguera en la mano, ¿no? Tener en cuenta que en caso de combustible líquido, si uno tira el chorro de polvo, puede ser que el líquido se esparza, o sea, vuele por los alrededores y termine generando un fuego peor, así que son cosas que tenemos que evaluar siempre en el momento. Tener en cuenta que el extintor, como les decía, cuenta con un tiempo de 10 a 40 segundos siempre que se encuentre con la carga necesaria. Asegúrese siempre, siempre de tener una salida y nunca se coloque de espalda en incendio. Justamente lo que le decía es que se puede producir una autoignición y uno puede quedar encerrado en el mismo incendio, ¿no? Una vez accionó el extintor, el mismo debe ser recargado, por más que haya sido utilizado, no haya sido utilizado todo el polvo químico, que era lo que les decía, ¿no? Recién, que por más que hayan tirado un chorrito de polvo, siempre tiene que tener en cuenta que el matafuego va a recarga, ¿no? Bueno, nosotros, como hacemos todos los meses, el primer lunes del mes de marzo vamos a dar la capacitación que sigue a esto, que si mal no recuerdo es el plan de evacuación, pero sepan que Hernán o Franco les van a estar haciendo una evaluación sobre este temario. Así que, por favor, les pido que se pongan en contacto con ellos para poder hacer la evaluación antes del mes de marzo en lo posible, para que ya tengamos el mes de febrero cerrado con las firmas y las evaluaciones, para continuar después con el mes de marzo, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo, estamos en contacto. Cualquier duda que surja de esta presentación lo podemos llegar a ver el primer lunes del mes de marzo. Cualquier duda que tengan, sepan que cuando estén las evaluaciones yo las voy a corregir, y también puede ser que yo vaya con la información de chicos, la duda más que mayor tuvieron fue esta, entonces lo voy a aclarar antes de dar el nuevo tema. Pero en el caso de que tengan algún tipo de duda o algún ejemplo que no hayamos visto dentro de esta presentación, de este video, le pido por favor que lo recuerden para ese lunes para poder evacuar esa duda. Así ya podemos pasar directamente al otro tema. Así que les agradezco por el tiempo, estamos en contacto, muchísimas gracias.